estudiando la palabra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en las pantallas? Leía un versículo que hablaba sobre la flor de harina. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza, flor de harina, flor de harina. Y el Señor lo puso y pasé muchos días con esa palabra, flor de harina. Hasta que dije, si el Señor no hace que esa palabra salga de mi cabeza es porque algo quiere hablar a través de ella. Y comencé a estudiar sobre esta flor de harina. Y es más, quería llevar el mensaje hacia a eso. Y mientras ella seguía estudiando, el Señor me iba mostrando muchas más cosas. Y le puse por título, de trigo al maná. Del trigo al maná. Y quiero basarme en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 11, que dice lo siguiente. La llamó. Contexto está Elías y el Señor por mandato le dijo, ve a tal lugar y te encontrarás con una viuda. Cuando se encontró con aquella viuda, el verso 11 dice, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió y dijo, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan y solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y preparar para mí y para mi hijo aquí el pan, para que comamos y muramos. Y aquí ya empiezo a ver algunos componentes para lo que queremos llegar, que es el pan. Pero los componentes principales que vemos en la Escritura nos habla sobre harina, y no solamente harina, sino que también habla de aceite. Pero aún esa harina no es la que yo estaba estudiando. Esa es una harina normal y ese es un aceite normal para preparar un pan normal. Entonces no se puede primero llegar a tener un pan sin antes no se tiene harina y no se tiene aceite. Y les puse 5 procesos en cómo nosotros podemos, del comienzo hasta el fin, podemos obtener el trigo, entrar en un proceso y llegar hasta el nivel número 4, que es el pan, que se puede hacer. Porque en el nivel 5, en el número 5, ya es otro pan especial, que es un pan del cielo, que se llama maná. Amén. Entonces, el primer proceso habla sobre el trigo. Y el trigo tiene 2 facultades, que se puede cultivar y se puede cosechar. Y esta es una cadena sistemática para poder llegar al pan. Y cuando nosotros obtenemos el trigo, pasamos a la segunda etapa, que es la harina, que no viene siendo más que trigo molido. Y cuando llegamos a la etapa de harina, ya se puede hacer un pan, que es el pan normal. Pero podemos llegar mucho más atrás, y es la flor de harina. Que la flor de harina, ¿qué quiere decir? Que es una harina, pero más procesada aún. Una harina que está más refinada. Y esa harina nos va a llegar y vamos a poder hacer otro tipo de pan. Y mientras vayamos leyendo algunos versículos, vamos a entender esto. Pero para poder llegar a ese pan también se necesita la mezcla de flor de harinas con otros ingredientes. ¿Cuáles eran uno de esos ingredientes? El aceite. Para poder llegar al final al maná, que es el pan del cielo. Entonces, en estas 5 etapas, la primera etapa es la etapa del trigo. El trigo representa la palabra misma, pero en grano. Y necesita ser procesada para poder llegar a la harina. Pero si nosotros vamos a la palabra original, cuando hablamos de trigo, quiere decir grano.
quiere hablar de semilla. ¿Ya? Si usted lee la escritura, en algunas versiones quizás le van a decir, ahora él va a tener trigo, pero en otras versiones le va a llamar, en vez de trigo le va a llamar grano. Y en otras versiones le va a llamar semilla. Pero es lo que se puede obtener de una cosecha o de una siega. Deuteronomio capítulo 8, verso 7. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra con corrientes de aguas y de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra, y ahí comenzamos a ver el trigo. El Señor dice, nos trae a una tierra de trigo y cebada de viñas, higueras y granados, a una tierra de aceite de oliva y de miel. ¿A quién le estaba hablando aquí en este lugar? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había pasado estaba pasando ya 40 años por el desierto y el Señor lo estaba sustentando, pero la promesa era que iba a ser llevado a una tierra buena. Iba a ser llevado a una tierra buena. Y el Señor a través de eso también nos habla a nosotros. La primera vez que llegamos a una congregación, la primera vez que llegamos a una iglesia. Para los que nos visitan hoy por primera vez, así como ustedes llegaron hoy día, cada uno de nosotros asistió una vez porque fue invitado, porque le llamó la atención, porque sus padres le hablaron y llegaron a una congregación. Pero estábamos quizás en el mismo problema que estaba el pueblo de Israel. Sabía que había un Dios, pero no lo hacía su Dios. Sabía que Dios hablaba, pero ellos no querían escucharlo. Sabían que Él era un Dios de pacto. ¿Por qué? Porque conocían sobre Abraham, conocían sobre Isaac, conocían sobre Jacob, pero aún tenían temor. El día sábado pasado cuando predicó Jason, me quedó algo muy dentro que hacía el pueblo de Israel, que elegía a Moisés, elegía solo a una persona para subir al monte y poder tener esa comunión con el Señor y bajar revelaciones. De ahí salió también las tablas de la ley. Pero porque el pueblo no quería hacerlo. Teniendo la posibilidad y Dios haberle dado la posibilidad a Israel que ellos mismos se acercaran al Señor, el pueblo tenía temor y tenía miedo. Lo mismo que nos estaban ministrando a través de las profecías. Y el temor tiene que ver no con tener miedo a algo, sino tiene que ver con reverencia, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con cuidarse para el Señor. Y muchas veces nosotros llegamos acá, pero la promesa que tenemos en nuestra vida, y es lo que nos dice el Señor, yo a ustedes los traeré a una tierra buena, a una congregación buena. ¿No es así? Los traeré a una congregación donde hay corrientes de agua. Los traeré a una congregación donde hay fuentes y hay manantiales. A una congregación donde hay trigo. ¿Ustedes creen que en esta iglesia hay palabra del Señor? Y el Señor nos ha traído y ha sido bueno y ha sido misericordioso por aquello. Pero eso sucedió cuando nosotros estábamos apartados. Estábamos en el desierto 40 años y el Señor nos tomó de ahí y nos llevó a una congregación. Entonces, alguien que recién comienza a creerle a Dios, se vuelve un creyente. Porque muchos pueden oír, pero no todos pueden creer. Pero el que decide tomar aquella palabra e ir en pos de ella, ya se vuelve un creyente. Y cuando el Señor nos hace ser creyentes, nos lleva a una tierra para conocer el trigo. Que eso va a ser algo nuevo. Porque si yo acá empiezo a hablar palabras muy profundas, quizás los que vienen por primera vez no van a entender. Y eso sucedió con nosotros. Cuando nos nombraban personajes de la Biblia, cuando nos hablaban de vino, nos hablaban de aceite, y nosotros en nuestro diálogo quizás lo podemos entender. Pero al principio no teníamos conocimiento de aquello. Y el Señor trajo al pueblo de Israel a una tierra donde había trigo.
Pero ¿qué iba a hacer ellos con el trigo si no sabían procesarlo? Por eso todo esto tiene que ser por etapas y por etapas. Y la primera etapa es comenzar a conocer el trigo. Mateos 13, capítulo 30 dice: dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los dos segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero el trigo, donde está el grano, recogedlo en mis graneros. Ahora que somos llevados a una tierra donde hay trigo, sabemos que hay, pero necesitamos saber cómo adquirirlo, cómo sacarlo, cómo obtenerlo. Y trigo no solamente lo representa como la palabra, sino que también cada uno de nosotros es llamado trigo a través de la palabra. Eso es lo que nos está relatando esta historia. Dice: dejad que ambos crezcan juntos. Y está hablando a una persona natural. Dejad que ambos crezcan juntos. Y al tiempo de la siega quiere decir comenzar a tomar aquel trigo, recoged primero la cizaña y atarla de manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo para mi granero. El reino de los cielos, dice la palabra, que se puede comparar a un hombre, el contexto que estamos leyendo ahora, que sembró una semilla en el campo. Pero mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Un hombre vino, tomó semillas, comenzó a esparcirla en el campo, pero mientras nadie estaba atento, dice que vino el enemigo y entre medio de donde estaba la semilla, donde estaba el trigo, donde estaba el grano, sembró cizaña. La cizaña, ¿qué quiere decir? Es algo muy parecido al trigo, que es difícil compararla cuando ambas están creciendo al mismo tiempo. Es decir, que dentro de una congregación pueden haber buenos y pueden haber malos. Así que si usted ve a alguien así, no se decepcione, porque es normal. Y no solamente acá, sino en todos lados. Lo segundo, el grano entonces podríamos decir que es la palabra, pero también viene siendo el hombre. Pero ¿cómo se obtiene este trigo? Porque a eso tenemos que llegar. Primero tenemos que ir al trigo, pero tenemos que saber cómo identificarlo, cómo conocerlo y cómo poder sacar el trigo de ahí. Justo tengo esto acá. Lo que ustedes ven acá tiene semillas. ¿Y cómo podían identificar ellos el trigo de la cizaña? Tengo una al lado de otra. ¿Se alcanza a ver, cierto? ¿Todos? A simple vista, para mí y para usted puede ser la misma cosa, ¿o no? Mismo color, mismos pelos parados, mismo grosor del tallo, pero hay una diferencia entre una y otra. Que una de ellas está más inclinada. ¿Se alcanza a ver, cierto? Eso quiere decir que solo una de ellas va a ser el que tiene el grano, va a ser el que tiene el trigo, y es lo que nosotros necesitamos. Nos van a llevar a conocer a una tierra, pero necesitamos ahora comenzar a identificar cuál es el trigo y cuál no. Y sabe lo lindo y la enseñanza sobre esto, porque esto nos representa muchas cosas. Pero una de esas cosas es la inclinación. Una está erguida, bien levantada, pero otra está doblada. ¿Qué me quiere decir esto? Y eso saben por qué se genera, porque esta tiene semillas, esta tiene grano. Y esta, si yo la comienzo a aplastar, que no lo voy a hacer, va a ser solo paja y no va a tener nada. Esta por la palabra, por el trigo, por el peso se inclina.
Y de aquello podemos sacar nosotros enseñanzas que entre más palabra tengamos, más humildes tenemos que ser. Que la comparación de nosotros con otro tipo de personas, que nosotros tenemos sí el temor al Señor y nosotros no tenemos por qué avergonzarnos en adorarle y en humillarnos delante de Él. Eso es para hablarlo como personal, como un rema propio. Pero para poder sacar el trigo es exactamente lo mismo. Para poder sacar la semilla es exactamente lo mismo. Porque si usted comienza a investigar o ve videos o ve cómo lo hacen en un campo, se van a encontrar con esto mismo, pero ya con estaturas de 1 metro o más. Y para poder sacarlo y poder procesarlo, tienen que agacharse. Se agachan, cortan de raíz y lo sacan. Sacan mucho y generan una cama. Tomémoslo de estos dos aspectos del trigo. Como usted como persona y para que tenga conocimiento cómo adquirirlo. ¿Y el trigo qué era? Palabra. Y dejaban este trigo acostado en grandes cantidades en el piso y comenzaban a apalearlo. Comenzaban a golpearlo. Y lo golpean, y lo golpean, y lo golpean, y lo golpean. Ese es el proceso del trigo. Es el proceso de nuestras vidas. Nos golpean, nos golpean, los golpean, pero entre más nos golpean, de lo más profundo de nosotros comienza a salir aquel grano. Y nos golpean, y nos golpean, y nos golpean. Pero después llega otra etapa más, que tenemos que separar el trigo de la paja. Y aquí hay otra enseñanza. ¿Qué era el trigo? Palabra. Porque ¿qué hacían después? Tomaban el trigo, que estaba ya junto al grano, pero separado, lo levantaban y el viento separaba entre la paja y el trigo. El trigo, la palabra, por su propio peso, volvía a caer, pero el viento se llevaba lo que era la paja. Y es el proceso natural de cómo se puede obtener el trigo. Y si lo llevamos más espiritualmente, habla sobre los vientos de doctrina. Porque el que tiene palabra no será llevado por los vientos de doctrina. Amén. Eso es lo primero de cómo podemos obtener. Entonces, para obtener el trigo, que es la primera etapa de lo que queremos llegar, es la humillación en la adoración. No se puede obtener el trigo si primero no nos agachamos. Y no se puede tomar el trigo sin que primero lo separemos de la paja. Y eso tiene que ver con espigar. Entonces, si queremos espigar, necesitamos humillación, necesitamos humildad y necesitamos adoración. Avancemos, Génesis 41:35, todavía hablando sobre el trigo. Y que ellos recojan, dice, todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Contexto que está hablando: José había sido vendido por sus hermanos, llegó, fue encarcelado, y el Señor dice la palabra que lo hizo tan sabio que comenzó a descubrir los misterios a través de los sueños de sus compañeros. Y en Génesis 41:35 comenzó a entender los misterios en los sueños de Faraón. Y Faraón dice que había soñado con 7 años, y esta fue la revelación de José a través del sueño, que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Y cómo cayó en gracia José delante del Faraón? Al poder revelarle este misterio. Y ahora el Faraón le dice: tú eres sabio. ¿Por qué? Porque en su sabiduría entendió que era necesario almacenar el grano. Entonces, mientras más grano tú vas teniendo, quiere decir que más te humillas delante del Señor, más adoras al Señor y te vuelves sabio.
Y mientras más sabio te vuelvas, más entenderás lo importante que es almacenar el grano para los tiempos de escasez, para los tiempos difíciles. Por eso hay personas que se les presenta algún problema y abandonan muy fácil una congregación y les cuesta retornar. Pero hay otras personas que en el tiempo malo, en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción, ellos tienen la palabra. Señor, tú proveerás. Señor, tú cuidas de mí. Señor, tú eres protector, tú pones vallado alrededor de mí. Tú envías ángeles a protegerme. Si me equivoco, Señor, tú eres misericordioso, Señor, para perdonar los pecados. Y nos tomamos de palabra porque nos va a ayudar al tiempo de escasez. Mateo 7:24, hablando sobre la sabiduría. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El que oye las palabras y la pone en práctica. Y acá hay que hacer diferencia entre hacer y practicar. Son dos palabras diferentes. Porque el primer mandamiento de Dios, ¿cuál es? Ese todos lo conocen, ¿cierto? Hasta los que no son cristianos, hasta un ateo lo puede conocer. Amarás al Señor tu Dios. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Pero todos lo practicarán todos los días? No. Por esa razón a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis le dijeron, has dejado tu primer amor. Porque muchos no practican lo que oyen. Pero el que practica lo que oye, es decir, las palabras del Señor, se vuelve sabio. Y el sabio tiene grano. Y una vez que tenemos este grano, podemos pasar a la siguiente etapa. ¿Cómo se obtenía el grano? A través de humillación, a través de adoración y a través de sabiduría. Se obtenía el grano. Y con el grano ahora podemos pasar a lo siguiente, que es poder formar y hacer harina. A nivel mundial el trigo es el segundo cereal más producido, porque el primero es el maíz. Y la palabra trigo en su original significa tritigún. Suena medio raro, pero significa tritigún. ¿Qué eso qué quiere decir? Lo que es triturado. Trigo significa tritigún, lo que es triturado. Entonces cuando nosotros sacamos trigo, no es para tenerlo de adorno. ¿Qué es necesario hacer con el trigo? Triturarlo. Pero muchos se quedan en la etapa número 1. Pero el trigo sin triturar no es trigo. Por algo se llama, ¿cómo se llamaba? Tritigún. Y una vez que tenemos el trigo, es necesario comenzar a hacer harina. Y esta es la primera palabra de harina, que yo les decía que era la harina común. Primera de Reyes 17, verso 8, dice, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Sarepta. Volvemos al relato del principio, cuando le dijeron a Elías, te encontrarás con una viuda. Estos son los versos anteriores, cuando el Señor comenzó a hablar a Elías. Nos estamos poniendo en contexto. Vino después a él, a Elías, la palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, y he aquí, yo he mandado a una viuda de allí a que te sustente. Y esa palabra Sarepta, que le habían dicho que tenía que ir Elías, es refinamiento, refinar y fundir. Es decir, que a Elías ya lo habían preparado. Y a Elías le dijeron, Elías, anda a la tierra de refinamiento. Porque ahora necesitas ser refinado, ahora necesitas ser procesado. Y esa tierra de refinamiento puede ser que no encuentres pan, pero sí vas a encontrar harina. Sarepta es refinamiento. Verso siguiente. Él se levantó y fue a Sarepta, que significa refinamiento. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña.
Cuando Dios habla, es porque se va a cumplir. No tengamos temor de eso. Elías, ¿qué hizo? Obedeció. Y al obedecer, fue sustentado. Si nosotros obedecemos, vamos a ser sustentados. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una mujer viuda, tal como lo había dicho el Señor, recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Verso 11, cuando ella iba a conseguirla, la llamó nuevamente a la mujer viuda y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y aquí están los versos al principio. Cuando Elías le pidió el pan, ella le dijo: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Tú viniste, Elías, a una tierra de refinamiento, donde tenemos harina, pero no tengo pan, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Estoy recogiendo unos trozos de leña para prepararlo, para mí, para mis hijos, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta. El original, la palabra torta es pan. Primero sé que tienes que alimentar, pero anda y con la harina que tienes y con el aceite que tienes, anda y prepara pan. Y de eso tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué haría usted en esta ocasión? Si usted no tiene nada para comer y está con su hijo y tiene solamente 2 panes y llega un desconocido a su casa y le dicen: dame a mí los 2 panes. Seamos realistas. No nos miremos la bendición entre hermanos. ¿Qué haría usted? ¿Le daría el pan a un desconocido? No. Gracias, hermano. Pero en las cosas del Señor todo trabaja al revés. El Señor con unos pocos panes y unos pocos peces alimentó a miles. El Señor en medio de una tormenta se puso a dormir. Cuando el hijo pródigo se fue y gastó toda la heredad que el padre le había dado, el padre le hizo fiesta. Al pensamiento humano, cuando nosotros leemos o el Señor nos habla, al razonamiento humano le cuesta creer. Y es por eso mismo, porque somos humanos. Pero el que hace y obedece a lo que Dios pide, obtendrá recompensas que ni siquiera él se va a imaginar. Verso siguiente. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina, comenzó a profetizar, en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Verso 15. Entonces ella fue e hizo. El mandato era alimentarlo. Tenía harina, tenía aceite. Ella podía haber hecho el pan para ella misma, pero obedeció al Señor y hizo el pan para poder dárselo a Elías. Esa palabra hizo viene del original asá, que significa obedecer. Entonces ella obedeció conforme a la palabra de Elías. Y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de las vasijas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces lo primero acá, que hay una profecía para nuestras vidas, y es que no se acabará la palabra, ni tampoco se acabará la unción. No se acabará aquel trigo, aquella harina, pero tampoco se acabará la unción, se acabará el aceite. Y lo segundo es que no solo tenemos que creer. El creer, el tener fe, el creer, decíamos, que nos llevaban a la tierra para conocer el trigo. Sacábamos el trigo por medio de adoración, por medio de humillación, pero ahora toca obedecer.
Y cuando tú obedeces, la harina nunca se te va a acabar. Cuando tú obedeces, la harina nunca se te va a acabar. ¿Eso qué quiere decir? Que tú seguirás teniendo trigo y lo seguirás procesando. ¿Y qué se forma eso? En enseñanza. Porque el trigo, ¿qué significaba? Pero cuando tú comienzas a machacar el trigo y a refinarlo, tú comienzas a sacar lo hermoso que está dentro de la palabra. Y esos son enseñanzas. Y las enseñanzas te va a servir para obedecer. Entonces el trigo estaba para los creyentes, pero la harina estaba para los discípulos. El discípulo es el que tiene la facultad de dejar ser enseñado y el que tiene la facultad de obedecer. El trigo está para los creyentes, pero la harina está para los discípulos. Los enemigos del pan. Hablando sobre el pan común, porque esta harina, todavía no llegamos a la flor de harina. Este pan era un pan común. Pero miren los enemigos que le quieren quitar el trigo, le quieren quitar la harina y le quieren quitar el pan. Mateo 13, verso 4 dice: al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Hay semillas que están junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. En el verso 19 explican y dice quiénes son estas aves. Dice: y todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno, en su original es poneros, viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Qué me quiere decir esto? Que el creyente tiene trigo, el discípulo tiene harina, trigo procesado. Pero aquí me está hablando del oyente. Y el oyente al que solamente le llegó la palabra, ojo con esto, porque el oyente no fue a buscar el trigo. Al oyente le llevaron el trigo. Y hay una diferencia muy grande en que te traigan la palabra a que tú vayas a buscar la palabra. Al oyente le llevaron la palabra hasta su mesa. Le dijeron: tome, ahí tiene la palabra. Pero al ser oyente solamente y no creer en el Señor, vino la ave, vino el maligno y le arrebató aquella palabra, le arrebató aquel trigo. Si no tienes trigo, ¿cómo vas a tener harina? Si no tienes harina, ¿cómo vas a tener pan? No sé si me hago entender. Y el maligno, en su original, significa también Satanás. Es decir, que cuando habla de aves, habla de Satanás. Pero la palabra poneros, en su original, también habla sobre espíritus inmundos. Entonces van a venir cosas del maligno, que el maligno tiene que ver con el engañador, que buscará contaminar tu vida para arrebatar aquella semilla y aquel grano. Pero aquí es lo lindo para nosotros, porque ahí le está hablando a los que son oyentes. Ellos corren aquel peligro. Ellos corren el peligro que la palabra pueda ser arrebatada. Por eso nosotros las primeras veces que asistimos a la iglesia venimos tan necesitados del Señor, porque hemos pasado por tantas circunstancias, el enemigo ha tratado tanto con nuestra vida, queremos salir pero volvemos a lo mismo, y es porque estamos en un ambiente espiritual. Es porque el enemigo siempre va a intentar engañar y los espíritus inmundos siempre van a tratar de contaminarte. ¿Para qué? Para que no alcances la bendición de conocer al Señor. Pongamos más base bíblica. Ponero, entonces dijimos que era lo mismo que ave y era lo mismo que diablo. Segunda de Timoteo 3:13. Y en Efesios 6:12, donde dice: nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y ahí habla sobre los espíritus inmundos, que de ahí viene la palabra poneros. Entonces tanto el enemigo como los espíritus inmundos van a tratar de arrebatar aquel trigo. Génesis 40, verso 16. Cuando el jefe de los panaderos, ya alguien que sabía hacer pan,
alguien que ya conocía del trigo, alguien que ya sabía procesar la harina, se convirtió en un panadero. Vio que había interpretado favorablemente, dijo a José. Había un panadero que conocía al José, al mismo que por revelación supo el sueño del faraón. Ahora él comenzó a revelarle el sueño a este panadero. Y dijo el panadero: yo también vi en mis sueños, y he aquí habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, que estaba representándose a él mismo en el sueño. Y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. ¿Saben de qué habla esto? El trigo era palabra, la harina era enseñanza. El que hacía pan entregaba la enseñanza. Es decir, que él no era cualquier persona. Él podría fácilmente haber sido un maestro de la palabra. Pero ¿qué sucedió con él? ¿Dónde tenía el pan? ¿Dónde tenía el pan? Y usted puede decir, pero está bien que esté en la cabeza. No. Porque el pan está destinado para comerse. Muchos tienen la palabra y muchos tienen la enseñanza acá, pero no la comen, no la aplican y no la enseñan. ¿Qué representaba el ave? Al enemigo, que arrebataba eso. Y ahora esta palabra me enseña que no solamente el enemigo quiere arrebatar el trigo, sino que el enemigo también quiere arrebatar la enseñanza. Quiere arrebatar todo el proceso que tú has tenido, el enemigo quiere arrebatarlo. ¿Pero por qué? Por causa que no comemos aquí el pan, que no practicamos lo que la palabra del Señor nos está diciendo. En las palabras en rojo abajo dice: las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Y esas no eran cualquier tipo de aves. Habla sobre que eran animales con alas. Pero en el original habla sobre insectos con alas. Y el Levítico habla sobre los insectos que tienen alas. Dice: todo insecto alado que ande sobre 4 patas será abominación. Eso quiere decir que ya no es algo bueno. Joel 2:23: hijo de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación. Y las ceras significa granero, y los graneros se llenarán de grano, y las tinajas se rebosarán de aceite. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. ¿Qué está hablando? Que estos insectos alados son entidades espirituales que buscan arrebatar el trigo y buscan arrebatar el pan para llevarte a escasez. Los enemigos del trigo y los enemigos del pan son aquellos. Es el maligno, son los espíritus inmundos, son la langosta, es el pulgón, es el saltón y es la oruga. ¿Se entiende hasta esa parte? Amén. Que nos cuidemos de eso y el Señor nos va a ayudar. Y ahora pasamos a el rema que quedó en mi vida. La flor de harina. Hablamos sobre el trigo. Que con el trigo se podía hacer harina. Pero depende del tipo de harina, es el tipo de pan que vamos a tener. Es el mismo trigo, pero diferente harina. Ya pasamos por la harina normal para poder hacer el pan normal, el pan, la enseñanza que tenía el panadero en su cabeza. Pero ahora vamos a ir mucho más allá, que ya no es una harina normal, sino es la flor de harina. Y esta flor de harina se obtiene realizando varias moliendas a la misma harina para obtener una harina suficientemente más fina. Esta no es cualquier tipo de enseñanza,
sino esta viene siendo una enseñanza más profunda. Harina es enseñanza, pero flor de harina es una enseñanza que va más profunda, que va buscando una revelación. Porque si yo le enseño que 2 más 2 es 4, fácilmente usted lo puede enseñar. ¿Es así o no es así? Sí. Pero si yo le digo 2 más 2 es 4, y después usted dice, si 2 más 2 es 4, y si yo le agrego 2 más y 2 más, serían 2 más 2 más 2 más 2 más 2, serían 8. Eso ya viene siendo revelación propia. Y eso es comenzar a refinar mucho más la harina, hasta convertirla en enseñanza de revelación, en flor de harina. Veamos dónde aparece esta flor de harina. Primera de Crónicas 9:29. Algunos de ellos también fueron puestos a cargo del mobiliario, de todos los utensilios del santuario, de la flor de harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Están hablando de un santuario y que dentro de ese santuario habían cosas importantes. Y esas cosas importantes era la flor de harina. Verso 30. Y algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban la mezcla de las especias aromáticas. No toda persona tenía acceso a estos utensilios. Y no toda persona tenía acceso a esta flor de harina, sino los hijos de los sacerdotes. Verso siguiente. Matatías, uno de los levitas, aquí nos da una señal, que los levitas estaban en contacto con la flor de harina. El primogénito de Salum, coreíta, era responsable de las cosas que se preparaban en sartenes. Y algunos de sus parientes, de los hijos de Coat. Los hijos de Coat representan a los que estaban encargados de las cosas más santas. Es decir, que la flor de harina no cualquiera la puede tener, sino las personas que se cuidan, las personas que son apartadas para el Señor, las personas que se consagran. Esas son las personas santas. No está diciendo que tenemos una aurora. No, porque nosotros hemos entendido que somos santos por el sacrificio que hizo Jesús. Pero nosotros sí tenemos que practicar la santidad. Se practica. ¿Podemos equivocarnos? Sí. ¿Podemos pecar? Sí. Pero se tiene que practicar la santidad. Y ellos podrán tener acceso a la flor de harina. Y mire lo que dice. Los hijos de Coat estaban encargados de los panes de la propiciación. Y aquí me da luz a algo. Dijimos que la harina normal hacía pan. Normal. Pero la flor de harina no hacía un pan normal. La flor de harina hacía un pan que era el pan de la propiciación. Porque hay enseñanzas y hay pan que están en el atrio, pero hay enseñanzas que son muchas más profundas, que están ubicadas en el lugar santo. Los panes de la propiciación no estaban fuera. Los panes de la propiciación estaban en el lugar santo. Estaban dentro, estaban resguardados y tenían cobertura. Levítico 23:13. La ofrenda de señal será de 2/10 de efa y de flor de harina, mezclada con aceite, y era ofrenda encendida para el Señor. Y era como aroma agradable. Ahora esta flor de harina sí nos servía para hacer aquel pan de la propiciación, pero también esta flor de harina hacía algo y hacía una mezcla importante que decía que se volvía agradable para el Señor. Y una de esas mezclas era que tenía aceite y que era encendida. Si hay aceite, hay fuego. Y si hay fuego, hay aceite. Génesis 18:6. Abraham fue uno de los que tenía flor de harina. Si tú quieres obtener el trigo, fácil. Necesitas adoración y humillación. Adoración y humillación, y tienes el trigo. Si comienzas a procesarlo, vas a tener una harina normal, que significa obediencia. Pero Abraham no tenía ese tipo de harina. Abraham, y en Génesis
en Génesis, en el principio, Abraham, por revelación, se le fueron dando muchas cosas, por revelación. Y el pan de la propiciación es un pan revelado, porque fue a través de una harina revelada. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Nunca le dijo: prepárala. Cuando comencé a estudiar y empecé a estudiar lo más profundo, y era toma, ve rápido y busca. ¿Por qué le dice esto? Porque él ya tenía preparado flor de harina en su hogar. ¿Cuándo sucedió esto? Porque dice que se le presentó el Señor y se les presentaron ángeles, y eso tiene que ver con revelación. Cuando se te presenta el Señor es porque se te está revelando. ¿Y eso por qué sucedió? Porque él ya tenía flor de harina. Él ya había procesado la palabra. ¿Cómo decirle que tenía revelación? A Abraham se le había revelado el diezmo antes que fuera un mandamiento. Cuando usted le dice que tiene que diezmar, muchos dicen: no, pero esa es del Antiguo Testamento, eso era para los levitas y eso era con la ley, y ahora no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? Pero Abraham diezmaba y todavía no era el tiempo de la ley. Abraham diezmaba porque tenía revelación, porque tenía alguien que le enseñó, que era Melquisedec, que era representación de Jesucristo. ¿En qué otra cosa Abraham tuvo revelación? Es que Abraham, hermano, mire, se le presentó el Señor. Tuvo revelación de los diezmos. Ustedes sabían que la ley, la Torá, que se conoce, no se fue revelado a Moisés primero. Porque nosotros cuando leemos la Biblia dice que Moisés subió al monte y comenzó a escribir los mandamientos, las leyes. Pero esas leyes ya se las habían dicho a Abraham. Si quieres saberlo, búsquelo en la palabra. Se las voy a buscar. O Marcial, tú mismo, cuando dice que Abraham guardaba los mandatos, guardaba la ley. Abraham procesando el trigo. ¿Cómo Abraham pudo tener esta flor de harina? No fue de la noche a la mañana y no fue de la nada. Primero tuvo que conocer el trigo. Dijimos que para conocer el trigo hay que creer, y eso tiene que ver con fe. Y en Gálatas y en Hebreos dice: Abraham por la fe. Abraham fue uno de los patriarcas que era conocido por la fe que tenía. Es decir, que para él era fácil obtener el trigo. Para espigar, para sacar el trigo, necesitábamos, dijimos, tener humillación y tener adoración. En Génesis 18, 27, Abraham se presenta ante el Señor y le dice: Señor, Dios, polvo soy y cenizas. Representándose como un simple hombre, teniendo humillación delante del Señor. Tuvo adoración. Cuando el Señor le pidió a su hijo sacrificarlo, él dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Abraham es conocido por las cantidades de altares que hacía, altares de adoración para el Señor, y cada uno de esos altares él tenía fuego. Por eso era agradable también para el Señor. El aroma agradable decía que tenía flor de harina, tenía aceite
y era encendido. Génesis 26, ¿qué dice? Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos y guardó mi ley. ¿Pero qué ley? En el original habla la Torá. ¿Y en Génesis cuánto? Génesis 26. Moisés ni siquiera había nacido. Después de espigar el trigo, es decir, que Abraham recogió el trigo, comenzó a hacer harina, que significaba obediencia. Si tú obedeces, vas a comenzar a sacar enseñanza. Eso está en Génesis 22, 18. Luego comenzó a hacer pan, pero el pan de atrio, que tiene que ver con enseñar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenía que estar encargado Abraham era de mandar a sus hijos a ordenarles que amaran a Dios y que guardaran la palabra de Dios. Lo que tendría que hacer cualquier padre normal. ¿Usted ama a su hijo? Si lo ama, preséntele al Señor y háblele del Señor. Eso es enseñar. Y Abraham cuidaba de eso. La palabra cuando se representa dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque Abraham le enseñó a Isaac y Isaac le enseñó a Jacob. Y Jacob después comenzó a enseñarle a sus 12 hijos. Y así sucesivamente. Eso tiene que ver con harina normal. Y hacía pan de atrio, enseñanza para los hijos. Pero más allá, él comenzó a tener revelación. Se le reveló la Torá, se le reveló el diezmo, se le reveló hacer altares, se le reveló la verdadera adoración, se le reveló la fe. Fue un hombre de revelación. ¿Por qué? Porque tenía flor de harina. Y con esa flor de harina dijimos que se podía hacer el pan. Vamos, no se pueden olvidar. Con la flor de harina, ¿qué tipo de...? No se hace pan común, se hace el pan de la propiciación, que tiene que ver con el pan que está en el lugar santo, que es un pan que te trae revelación. ¿Quiere ver eso? Lucas 24:13. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, hablando de Jesús, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo lo dio. Si era Jesús, ¿qué tipo de pan iba a tener? El pan de la revelación. Lo partió y les dio. Y cuando les dio, entonces le fueron abiertos los ojos, y no solo con eso, le conocieron. Esfuérzate en procesar el trigo, esfuérzate en procesar la enseñanza, la harina, seguir puliéndola, seguir refinándola, para que con tu revelación, cuando comas de aquel pan, tus ojos espirituales se puedan abrir y no solo con eso, poder reconocerlo a Él. Muchos oyen de Él, pero no todos lo reconocen. A Samuel, cuando era pequeño, cuando era un niño, el Señor le hablaba, pero él no lo reconocía, porque aún no se le había revelado, hasta el punto que se le reveló, y se convirtió en alguien grande y alguien agradable, como la estatura que tuvo Jesús, porque era agradable a Dios y agradable a los hombres. Lo mismo que Jesús, agradable a Dios y agradable a los hombres. El beneficio del pan es que abre los ojos, hace tener una revelación y comenzamos a reconocer. ¿Eso qué quiere decir? Comenzar a ver al Dios invisible. Si tú no viste al Dios invisible, con este pan lo vas a poder ver. Y no solo con eso, que cuando te quita el velo de los ojos, lo que estábamos haciendo en la administración, te hace
conocer el lugar santísimo. Eso tiene que ver con revelación, eso tiene que ver con quitarte los velos que están delante de ti. Comes el pan de la revelación, comes el pan que fue hecho con flor de harina y tu vista comienza a cambiar. Y tú que comiste el pan que estaba en el lugar santo, ahora se te reveló que más atrás de esas cortinas está el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo es donde se encuentra el maná eterno. Tenemos trigo, que puedes hacer harina normal, harina común, que puedes hacer el pan común, pero con ese mismo trigo, si tú sigues procesando aquella harina, puedes llegar a la flor de harina. Con la flor de harina haces el pan de la propiciación, y el pan de la propiciación te hace tener revelación. Y el pan de la propiciación que estabas tú situado en el lugar santo, por revelación conoces y empiezas a entrar al lugar santísimo. Y aquí empiezas a entrar a conocer el pan que no es hecho por mano de hombre. Y que es un pan directamente del cielo que va a llegar a cada uno de nosotros. Existen 3 tipos de maná, que es el maná diario, el maná del sexto día, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el séptimo día era de reposo, en el sexto día había que sacar una doble porción para poder comer en el sexto día. El maná diario no se podía guardar. Hay maná diario. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día el Señor puede traer una revelación. Y si tú no la tomas, la perdiste. El Señor hoy día quizás te tenía que hablar a ti. Y si tú hubieras faltado, te la perdiste. Porque hay revelación que es diaria. Hay otra revelación que es de los 6 días, pero hay un maná que es eterno. Y la palabra maná significa, ¿qué es esto? Es el original. ¿Por qué? Porque cuando al pueblo de Israel se le presentó el maná, lo primero que dijeron es, ¿qué es esto? Y la respuesta fue, este es el pan de Dios, este es el maná. Significa pan del cielo y significa, ¿qué es esto? Juan 6:58. ¿Qué es esto? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es el maná? ¿Qué es esto? Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y que murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan vivirá para siempre. Juan, en el verso siguiente, esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Palabras de vida eterna. Acá hay algo muy importante porque él estaba enseñando qué era el maná. Lo mismo que estoy haciendo yo ahora. No estoy diciendo que soy Jesús, que se entienda. Pero se paró dentro de un templo y comenzó a enseñar. Y yo les digo, Cristo, Jesús, es el maná, es el pan de vida. Y él cuando comenzó a decir esto, dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Comenzaron los discípulos, ojo, los discípulos comenzaron a murmurar de Jesús cuando él decía que era el pan eterno, cuando él era el maná. Me salto hasta el verso 66 que dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. El que está en la etapa de discípulo tenía enseñanza y tenía acceso a comer del pan común. Si uno es bebé y le doy porotos, ¿se puede o no se puede? ¿Le hará bien o no le hará bien? ¿Qué sucedió? Que estaban los discípulos, los que todavía no querían ir mucho más allá, no querían tener revelación aún, o estaban trabajando para poder tener revelación, y el Señor les dijo,
les traigo un pan mejor que el pan revelado del lugar santo. Pero ¿qué sucedió? Que muchos de sus discípulos se apartaron porque no estaban preparados para esa revelación tan grande. El que no está procesado no va a poder entender. El que no sabe procesar la harina no va a poder entender. El que no se deja procesar su vida y que lo machaquen y lo machaquen y lo refinen, no va a entender. Así que si usted está pasando por tribulaciones, como decía Pablo, pásela con gozo. Porque con eso a usted lo están refinando. Cuando está pasando por escasez, el Señor le está probando y está diciendo, ya, si tanto me amas, si tanto depende de mí, estás pasando sufrimiento, estás pasando escasez, quiero verte que lo cumplas. Tenemos que demostrarle al Señor. Verso siguiente. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Verso 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vuelve a repetir en el verso 48 de Juan, dice, yo soy el pan de vida. Lo vuelve a repetir en otro versículo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué está diciendo? Yo soy el maná eterno. Y el que come de este pan no morirá. Hay un secreto y hay un misterio. Dice la palabra que no todos dormiremos. Y está hablando a la iglesia que va a ser arrebatada. El que come del maná, el que come del pan de vida, no morirá. No morirá. Y nos iremos en un abrir y cerrar de ojos con el Señor. Hebreos 9:2 dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban los candelabros. Estaba la mesa y los panes consagrados. A este se llama el lugar santo. Estaba el pan del atrio, pan común, el pan consagrado, que era el de la propiciación, que estaba en el lugar santo. Y dice que detrás del velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto, que representa la presencia del Señor. Y dentro de esa arca del pacto, que tenía una cubierta de oro, contenía el maná, que representa a Jesucristo, contenía la vara de Aarón, que representa al Espíritu Santo, y contenía las tablas del pacto, que representa al Padre. El pan que te vengo a presentar no es el pan del atrio, no es el pan del lugar santo, sino te vengo a presentar el pan que está en el lugar santísimo. Y que ese pan es Cristo Jesús. Y es necesario, para tener vida, que comamos del pan que es Cristo Jesús. Imagínense que ya en el lugar santo tú comías un pan y comenzabas a tener revelación, porque flor de harina tiene que ver con eso. ¿Cuánto más revelación no tendrá comer del maná eterno que está en el lugar santísimo? ¿Qué significaba maná? Significaba, ¿qué es esto? Haciéndose una pregunta, ¿qué es esto? Es algo nuevo que tú no conocías. Si tú preguntas, ¿qué es esto? Es porque tú no lo conoces. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú comas el maná y comas del pan, va a venir revelación a tu vida y cosas y misterios que tú antes no conocías. ¿Quiere palabra? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Lo tenemos claro? Hay cosas secretas, pero son del Señor. No son para todos, son del Señor. Más las cosas reveladas
nos pertenecen a nosotros. ¿A quién? A nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice: no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Porque abajo del sol, donde el sol pega, está hablando del atrio. Porque el atrio no tenía techo. Pero el lugar santísimo y el lugar santo sí tenían techo. Bajo del sol, allá afuera en la calle, bajo el sol no hay nada nuevo. Pero aquí dentro de la congregación sí encontrarán nuevas revelaciones. Y vendrán nuevas revelaciones a tu vida. Nuevas revelaciones a tu vida. Y cuando yo estaba estudiando decía: Señor, pero ¿cómo las cosas secretas solo pertenecen a ti? El Señor me enseñó esto: que existen los secretos, existen los misterios y existen las revelaciones. Se lo explico. José, cuando con su sabiduría de parte del Señor pudo conocer los sueños y supo interpretarlos, los sueños eran misterios. Si usted lee los versículos, dice: se le fue revelado el misterio de Faraón. Se le fue revelado el misterio del copero y del panadero. Se fue revelado, se fue revelado, se fue revelado. Eso está hablando de misterios. Daniel capítulo 2, versículo 47 dice lo siguiente: el rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, es Señor de reyes y revelador de misterios. Es revelador de misterios. Pero hay secretos que dice la palabra que son guardados solamente para el Señor. Pero el significado de secreto tiene que ver con esto. Ponga atención. Secreto es una cosa que tiene cuidadosamente reservada. Eso significa secreto. Una cosa cuidadosamente reservada. Pero reservada ¿para quién? No para cualquiera. Por eso el Señor dice que los secretos le pertenecen a Él, porque Él va a saber a quién dárselos. Amós 3, capítulo 3, verso 7 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelarle sus secretos a sus siervos, los profetas. Lo primero, a los profetas los secretos se les son revelados. Secreto, misterio, revelación. Lo obtenemos a través del maná, a través de Cristo. ¿Quiere otro más? 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Sino como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Al corazón del hombre. Porque esas cosas no están para el corazón del hombre. Esas están reservadas para algunos. Para los que buscan más allá, para los que quieren buscar del Señor, los que quieren buscar de esa revelación. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que el Señor ha preparado para los que le aman. Y con eso quiero que usted se pueda poner ahí en sus pies, sobre sus pies. Y les vengo a presentar el maná que es Cristo Jesús. Y que el Señor nos ayude en todo este proceso. Desde el momento en que tenemos que humillarnos para recoger el trigo, hasta el momento que tenemos que estudiarlo hasta que Él nos hable. Y podamos comer del pan que está en el lugar santísimo. El que va a traer revelaciones nuevas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Pero nosotros no somos cualquier hombre, nosotros somos los que le aman. Y para los que le aman está el pan eterno esperándolo en el lugar santísimo.